Sobre fines del año pasado, Netflix estrenó uno de sus platos fuertes en materia de cine, Los dos papas, el relato ficticio de un encuentro entre el Papa Benedicto XVI, interpretado por Anthony Hopkins, y el entonces cardenal Jorge Bergoglio, antes de que se convirtiera en Francisco, encarnado por el muy parecido Jonathan Pryce. What is that plant? It's oregano. Your gardener gave it to me. You're very popular. I just try to be myself. Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much. Confidential church documents were allegedly leaked to the press, alleging corruption and misconduct among the... Una película de Fernando Meirelles, que es brasilero, el director de Ciudad de Dios, con fotografía del uruguayo César Charlone. Ficticia es la reunión y las conversaciones que ambos mantienen en la película, pero no los sucesos de contexto, como la decisión de Benedicto de dejar su cargo, la primera vez que un sumo pontífice renunciaba en 700 años, y también las acusaciones que penden sobre el rol que Francisco jugó como un importante sacerdote jesuita durante la dictadura militar argentina. Uno sale de Los dos papas con la sensación de que Benedicto es un hombre extremadamente conservador, de otro tiempo, mientras que el Francisco el Francisco del presente, no tanto el de antes, queda bastante mejor parado, visto como un gran reformista. Pero, ¿qué hay de cierto en la visión que este film presenta de ambos papas? ¿Es necesaria y posible una reforma de la Iglesia, como parece que pretendiera el personaje Francisco? ¿Qué rol jugó la institución eclesiástica durante los gobiernos militares de la historia reciente en la región? ¿Y qué cara tiene el catolicismo del siglo XXI? Bueno, para profundizar en este tema, estamos ahora con Miguel Pastorino, que es profesor de Filosofía y Ciencias de la Religión en la Universidad Católica. Miguel, ¿cómo te va? Buenos días, perdón. Por favor, estamos también en línea con Nicolás Iglesias, que es trabajador social e investigador especializado en religión y política, director del documental Fe en la Resistencia, Religión y Dictadura en Uruguay. Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días, Gastón y Rosario. Y también está con nosotros Rafael Mandresi, que es filósofo, historiador, escritor, no cristiano. No, a mí me convocaron a esta mesa como ateo militante y en esa calidad estoy. Pero también estudioso del tema, desde otra perspectiva, pero estudioso. Sí, me parece que es un tema absolutamente fundamental. Bien, en tu caso, Rafael, no la viste todavía. No, todavía no la vi la película. Pero tengo muchas referencias de todo tipo y color, pero no la pude ver todavía. Pero bueno, Miguel sí, y Nicolás también. Les pregunto primero a vos, Miguel, ¿qué te pareció la película? Bueno, la película, desde el punto de vista cinematográfico, a mí me gustó. O sea, a ver, ahí me encanta Anthony Hopkins, su actuación. Jonathan Pryce lo hace genial a Francisco. La fotografía, la música, o sea, está muy bien logrado. Creo que mucha gente, incluso que me ha comentado que desconoce la iglesia por dentro, le mostró un rostro humano del papado, que en realidad es normal y que para mucha gente parecería no serlo, ¿no? Dos personas normales, con sus historias, con sus dramas, que se confiesan mutuamente. Eso en cuanto a la película. Claro, yo como he estudiado durante muchos años la vida y la obra y el pensamiento de Ratzinger, al conocerlo al detalle, claro, me fui enojando cada 3 minutos en la película. Primero porque considero que Hopkins, su actuación es genial, pero no es de Ratzinger, es de otro personaje inventado en la cabeza del director. Porque Ratzinger es todo lo contrario a un señor duro, es una persona súper tierna y afable, es una persona tímida, no es un gritón. O sea, los que lo conocen saben que es todo lo contrario. Y además, también entiendo que el director necesitó mostrar como dos imágenes polares de la iglesia, o sea, polarizadas. Y obviamente todo lo malo recae sobre Ratzinger, que se va convirtiendo a medida que Francisco lo va contagiando, y Francisco es la encarnación del Evangelio. O sea, a mí, de alguna manera, me pareció injusta con Ratzinger, y además yo entiendo que tenían que confesarse los dos de un pecado diferente, están como exagerados, porque el tema de la dictadura de Francisco, Nicolás lo investigó más que yo, creo que pueden explicarlo mejor, pero no es preciso en ese tema. Y en algunas cosas es injusto, pero necesitaba cargarlo de culpa, ¿no? Para poder quedar como los dos confesándose. Y en el caso de Ratzinger, bueno, le achacan el tema de los abusos, y a mí es lo que me parece más injusto, porque si alguien en la iglesia ha hecho un combate durísimo al tema de los abusos, como nadie fue él. De hecho, los abusos pedrastas. Los abusos sexuales del clero a menores, ese tipo de abusos. De hecho, Benedicto destituyó a más de 700 curas. Él fue el que le pidió a Juan Pablo II que pasara el poder a la Congregación de la Doctrina de la Fe, porque estas cosas quedaban trancadas en oficinas del Vaticano, los obispos tapaban, las cosas no llegaban a Roma. Y él fue el que aceleró los procesos después que explotó la crisis de Estados Unidos, de una muy buena película que es Spotlight, que eso saltó gracias a la prensa, y el Vaticano se entera de muchas cosas gracias a la prensa. Y ahí empieza una obra de Ratzinger que se lleva puesto gran parte de la curia romana. Entonces, cuando vos ves a un tipo que, además, voy a decir el caso que está en la película, el caso Maciel,
que fue un gran depredador sexual, un mafioso, que estaba en el fundador de una congregación católica, que en el Vaticano tenía muchos amiguitos, en la Secretaría de Estado, y este hombre fue protegido en la época en que Juan Pablo II ya estaba muy deteriorado de salud, y no lo tocaban, no lo investigaban. Y Ratzinger, en el Via Crucis del Viernes Santo, dice una frase que no gustó nada: no hay que barrer la mugre de la iglesia bajo la alfombra, ¿no? Y Ratzinger no era papa todavía, fue unas semanas antes. Y de hecho, apenas asumió el cargo como pontífice, fue por Maciel. Y ahí empezó la limpieza. Lo que pasa es que eso no tuvo prensa porque tenían prensa otras cosas. Y a mí lo que me parece injusto es que es justamente lo contrario. Es como que me digas, el tipo que más combatió contra algo, se lo acusa a él justamente de eso. Eso es lo que, de algún modo, a mí me pareció más injusto con una figura que está viva. Y que si vos ves la película y te hacen eso, aunque sea en ficción, es el malo de la película. A nadie le va a gustar. Y eso me pareció mal. Pero después, bueno, no voy a hablar yo solo, así que Miguel, quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Fue Ratzinger el que pasó estos casos de pederastia al juzgado común? Porque esa fue una de las cosas que... Bueno, lo que pasa es que acá, eso es otro tema que hay una gran confusión. Ratzinger fue el primero que a grito pelado, digamos, dijo en varios lugares, te digo que estas cosas tienen que denunciarse al ámbito civil, al ámbito penal. Pero ¿qué pasa? El Vaticano no es una especie de supraestado sobre todos los estados. O sea, los obispos tienen que hacer la denuncia en sus estados donde hay leyes. O sea, el Vaticano no hace una denuncia en la comisaría de Montevideo, en la fiscalía. ¿Pero quién los traslada a eso? El tema es así, son cosas diferentes. Una cosa es el derecho canónico, que la iglesia tiene que hacer el proceso, y que a veces se tapaban y no se hacían, donde cualquier delito, que hay delitos canónicos que no son delitos para el Estado. Que son delitos morales de la iglesia y que hay una excomunión, por ejemplo, no sé, por caso el aborto, yo qué sé, no sé, cosas así, ¿no? Y entonces, en esos casos hay procesos canónicos que son de la iglesia, del derecho de la iglesia, y esos van en paralelo. Otra cosa es que una cosa de sentido común es que cuando hay un delito hay que denunciarlo donde corresponde, eso siempre es así. Lo que sucedía en la práctica no era del Vaticano, sino de los obispos, como el caso del cardenal Lowe en Boston, y muchos obispos en el mundo, que, como dijo una vez un cardenal que era bastante enemigo de Ratzinger en ese sentido, porque fue uno de los que tapó casos en el Vaticano, era bueno, pero los obispos ven a los sacerdotes como sus propios hijos y es muy difícil denunciar a un hijo. Bueno, y era para matarlo, ¿no? Entonces vos decís, ahí el tema está en que muchas veces, o la mayoría de las veces, todo este fenómeno sucedió, no como a veces se imaginaban las versiones conspiranoicas de que había una política del Papa para abajo de tapar. No, esto era una práctica común, lamentable, desastrosa, de un ámbito de poder, de abuso, donde en un clericalismo muy fuerte, en lugares donde además el sacerdocio parece una casta superior, en algunos países es muy fuerte, pienso en México, por ejemplo, no es el caso uruguayo, donde Argentina. Entonces ahí uno ve que ese tipo de práctica era común de, bueno, los cambios de parroquia. Me decía un amigo ateo de toda la vida, que él trabaja vinculado a cuestiones de misterio del interior, me decía, lo que pasa es que estas cosas pasan en muchos países con otros ámbitos. Al tipo que comete un delito, lo cambiás de oficina. Y los obispos hacían lo mismo. Y fue Ratzinger el que fue a por la cabeza de estos obispos y a exigir a las diócesis, pero claro, no te puede poner, no se entera si vos se lo ocultás. Entonces acá el tema es que tenían que poner las barbas en remojo los obispos. Ese era el tema. Y que fue lo que empezó a pasar cuando Ratzinger en el 2010 saca la guía de abusos, que es la que hoy está aplicando Francisco, que es la misma guía donde se establece que los obispos tienen que llevar a la justicia civil. Todo eso está desde el 2010 en una guía que hizo Benedicto y que se aplica. El tema es, ¿se aplica en todos lados? ¿Habrá algún obispo que sigue? Y esas cosas es como... ¿Cómo las controlás? Obviamente que la iglesia ha hecho una purificación muy grande a partir de Benedicto. Entonces, resumiendo, a mí lo que me golpeó de todo esto es que justo al hombre al que le debemos la purificación, como le llamaron, siempre repito, los comunistas italianos, el barrendero de Dios, porque limpió por dentro, es al que le achacan el silencio, o la cultura del silencio, que sí estaba instalada. Eso me pareció injusto, y creo que me parece injusto que está instalado en la opinión pública porque fue el mito que se creó. Sí. Esto tiene que ver con una publicación del New York Times, no voy a volver en esto, pero fue una publicación de una mala traducción del latín al inglés, de un documento de Ratzinger, donde se interpreta lo contrario a lo que está pidiendo. Porque claro, a veces el derecho canónico no es, digamos, para no iniciados, y entiendo que no fue mala intención del periodista, pero una vez que se publicó en el New York Times que Ratzinger mandó tapar, todos los creemos. Todos lo creyeron.
Me interesa profundizar un poco más en eso, pero antes, para no irnos ya a eso, le hago la misma pregunta a Nicolás. ¿A vos qué te pareció la película Los dos papas? Bien, la película desde el punto de vista cinematográfico y como decía Miguel, fotografía, música, acciones fantásticas y que me emocionaron y que bueno que nos atrapan en la película. Creo que digamos si uno pone a leerse cuál es la lectura primaria, una sobrecaricaturización de los dos personajes, que obviamente eso es el efecto que busca el director Fernando Meireles de el Papa bueno, el Papa malo, una visión datos muy románticos. Tenemos inconvenientes en la comunicación. A ver ahí, Nicolás. A ver, ahí sí. Ahí pareciera mejor. Sí, como una visión muy romantizada de Bergoglio Francisco y una muy caricatura negativa, tanto por el tema de los abusos y por una cosa que 2 veces se deja pasar, así como al pasar de la acusación de Ratzinger como nazi. Lo que también me pareció como demasiado osado para dejarlo planteado así nomás sin trabajarlo realmente. Pero lo que me parece importante también es entender quién es el director y cuáles son también sus trasfondos y sus intenciones. Digamos, el director es un director brasileño que no es católico, que tiene un perfil de películas de temas sociales, de temas políticos, con un perfil podríamos decir más progresista o de izquierda, y quiere pintar, desde mi punto de vista, mi lectura, quiere pintar una iglesia que se está transformando, que se está moviendo, que está combatiendo con el conservadurismo. A mí me parece muy gráfico la transformación de los personajes, ¿no? Entonces Bergoglio vive sus transformaciones, sus conversiones, y termina siendo Francisco con una agenda que abarca digamos temas sociales y ambientales y bueno, hoy como pinta ese Papa que está abriendo discusiones que antes no estaban abiertas con el tema de sexualidad, matrimonio igualitario. Bueno, en esa conversación ficticia que tienen se plantean muchos temas vinculados a la sexualidad, por ejemplo, que la Iglesia Católica durante siglos no ha trabajado y no ha discutido seriamente, y me parece que digamos en esa caricaturización de los dos personajes, de rato las licencias son bastante holgadas, pero bueno, también hay que ver que no es un documental, es una ficción, pero claro, estas películas que de ratos parecen falsos documentales, a veces son un poco engañosas en el punto de vista de poder discernir qué es una verdad histórica, qué es una construcción total, una licencia artística del director. A mí la película en sí me gustó y también leo, o sea que es una lectura de la actitud política y teológica de la Iglesia Católica y mostrar un Papa Francisco que está abriendo muchos debates, y porque también hay otra cara de la Iglesia Católica que en realidad no es que la representa, o sea, en la película la representa Ratzinger, pero en realidad la representan otros sectores del catolicismo conservador, integrista, que quiere volver a una iglesia preconciliar, pero está bueno, digamos, se le cargan esas tintas a Ratzinger, aunque teológica e históricamente no es justo, digamos, pero me parece que digamos, están en debate esos dos modelos de iglesia y que al director le interesa mostrar que el Papa Francisco, como uno de los jugadores del liderazgo mundial, que está en diálogo con China, que está en diálogo con las grandes potencias, el diálogo con Rusia que abrió el Papa Francisco después de 1000 años de no juntarse con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. O sea, claramente me parece que el director brasileño optó por poner en diálogo una iglesia que se va abriendo, pero bueno, muchos temas que supuestamente Bergoglio, luego Francisco, iba a trabajar y iba a cambiar, bueno, son cambios que están todavía por verse si se van a dar en la iglesia en el siglo XXI católica romana, ¿no? Bien, eso si te parece lo dejamos para un último capítulo. Sí. Me interesaba empezar, Miguel, contigo, profundizando un poco ya empezaste hablando de la parte del combate a los abusos que hizo Ratzinger. También hay algunas críticas a su trabajo en ese sentido, ¿no? No sé si bien creo que leyendo sobre el tema se reconoce que él hizo ese trabajo, también este año o el año pasado él publicó una carta en la que vincula, porque Benedicto renunció pero sigue vivo, ¿no? Sí, claro. Es Papa Emérito, publicó una carta en la que vincula la revolución sexual de los años 60 con los casos de pedofilia en la iglesia. No sé si la leíste. Sí, la leí, sí.
¿Y eso no contradice un poco esa postura del combate? Lo que pasa es que hay que ver también en su contexto. Él está diciendo algo que realmente pasó. A ver, porque se coincide, sobre todo en Estados Unidos, que hubo una cuestión así como de... como que se giró 180 grados en la admisión en los seminarios y se permitía, digamos, en la estructura eclesial, digamos, una liviandad en cuestiones hasta de doble vida que no van con la moral cristiana. Entonces, obviamente que lo que él entiende, y que de hecho hay estudios, o sea, te voy a decir casos concretos de donde se ve ambientes casi proclives al tema de la pedofilia, vinculados también a todo un discurso sobre la sexualidad, digamos, casi como esquizofrénico en algunas cosas, en ambiente. Lo que pasa es que esto está hablando de la interna de la iglesia, y cuando uno saca la frase a veces así, parecería que está criticando netamente cambios culturales de todo Occidente, y no está metiéndose con eso, está hablando de otra cosa que le pasó a la interna de la iglesia. Y yo creo que estas cosas también suceden como lo que le pasó en África. Benedicto fue a África como papa, habló contra lo que se hace contra la mujer, habló de la corrupción de algunos gobiernos que hacen entrar y salir las cosas que llegan y entonces es difícil llegar a los pobres, habló de todas las injusticias que se cometen en el continente africano, pero la única frase que le sacaron fue una frase sobre el preservativo, y vos decís, bueno, pero el tema es, ese es el único tema, ese es el tema, vos podés discrepar o no, podés decir, bueno, tiene una postura sobre eso, que además lo que dijo es, la frase fue: el preservativo no soluciona el drama, y de hecho él se refería a que las políticas culturales de la iglesia en algunos países, como en Uganda y demás, que van por la fidelidad matrimonial, por tener una vida menos promiscua, justamente redujeron los índices de contagio, y están estudiados esas cosas, pero no es una cosa que era solo contra el preservativo. Entonces, ¿qué pasa? De toda una carta sobre un tema, ahí voy, uno puede extrapolar algo, como pasa con cualquiera. Yo la otra vez lo comentaba ahora fuera de aire, ¿no? Es decir, de Francisco, por ejemplo, muchos de sus discursos, contrarios al aborto, contrarios a temas, por ejemplo, de teorías de género, que él utiliza la expresión ideología de género, o, por ejemplo, con respecto a temas o hablar del diablo, eso no tiene prensa. Si lo hubiera dicho Ratzinger, tendría más. Por ejemplo, si Francisco llama a una abuelita de algún lugar, eso tiene 3 días de noticia. Ratzinger llamaba a gente sencilla, amigos que se emocionaban por su llamada, que me llamó el Papa, pero eso no tenía prensa. O sea, ahí es donde uno ve la construcción, ¿no? De los personajes, que es inevitable, porque uno dice, yo no creo, como algunos grupos católicos se ponen medios paranoicos, en una suerte de conspiración. Yo creo que es parte del mundo en que vivimos. Yo creo que también se construyen relatos todo el tiempo, y a veces no con intención, sino con lo que se va tejiendo en el aire, ¿no? Y entonces todos vamos reproduciendo esto. Yo mismo me encontré, por ejemplo, yo qué sé, en la escuela yo aprendí que los medievales creían que la Tierra era plana y que Colón había descubierto eso, y eso es de una novela del siglo XIX, de Irving, y lo descubrí estudiando historia medieval y descubriendo que San Agustín habla de que la Tierra es una esfera, y eso lo toman de algunos de Aristóteles, y vos decís, bueno, ¿cuántas cosas sobre la Inquisición, sobre las cruzadas, sobre que hay muchas cosas que obviamente nefastas de la historia del cristianismo, pero que vos tenés la caricatura tipo dibujo animado y no tenés los matices para hablar del tema, porque ya hay una construcción de un relato. Te digo una más, La Casa de Brujas, es del siglo XVI al XVIII, es de la modernidad, no es de la Edad Media. Y las víctimas más letales son de Alemania, Suiza, son de países protestantes. La Iglesia Católica también, en España, en Italia, en Portugal. Pero quien estudia La Casa de Brujas, que fue una histeria enloquecedora, no pertenece al mundo medieval, es posterior. Y la gente, políticos, académicos, los escuchás diciendo, no, porque en la Edad Media quemaban las brujas, como no es así. Entonces vos tenés un montón de relatos históricos. Bueno, vos sabrás más de eso, ¿no? En cuanto a la historia. Vos se referís a Rafael. Rafael, perdón, que hasta ahora está calladito. Hay que darle la palabra, si no ocupamos todo. Que justamente los que se dedican a la historia, hoy sabemos mucho más del mundo medieval, gracias a los historiadores, de lo que supimos hasta el siglo XIX, y nosotros seguimos contando los mitos que construyó la Ilustración sobre el mundo medieval. Entonces, y esto se carga las tintas sobre otros temas. Cuando vos vas a hablar de Benedicto, ya saltan 500 temas que decís, loco, dame 2 horas para explicarte, porque no da el tiempo, es un problema. Sobre todo en el caso ¿no? Digo, para contextualizar la discusión. Ahora capaz que le tiré un centro para que... Sí. Bueno, como no, yo si puedo cabeceo. A ver, lo primero, sí, efectivamente, la Casa de Brujas es un fenómeno básicamente del siglo XVI. La epidemia de Casa de Brujas, como se le llama, es de 1550 a 1620. Ese es el momento fundamental. Después eso se transforma en
otro tipo de epidemia, que son los de posesión demoníaca, que son otra cosa distinta, en fin. Pero efectivamente es así, y hay construcciones históricas, sin duda. En cuanto a la película, que yo no vi, repito, hay cosas que me hacen pensar, en función de los comentarios, me hacen pensar en que el señor Meireles debe tener un gran talento, porque si logra romantizar a Jorge Bergoglio, hay que ser un gran director de cine. Hay un gran malentendido, creo yo. O sea, yo escucho con mucha atención todo lo que se dice de Ratzinger, porque personalmente, que yo veo esto desde otro lugar, veo esto desde el punto de vista de alguien que no solo no es creyente, sino que tiene como utopía central en su cosmovisión política una sociedad sin religión. Pero si me pones a mí, a ese tipo que yo acabo de describir en esos términos, a elegir entre Ratzinger y Bergoglio, yo me quedo con Ratzinger. Siempre voy a preferir un intelectual. Y lo que es extraordinariamente interesante, yo no sé si los cinéfilos lo recordarán. No sé si se acuerdan de la película musical Evita con Madonna. Sí. ¿Ustedes recuerdan quién hacía de Perón, el personaje de Perón? ¿Quién era el actor? Jonathan Pryce. Cuando eligen a Bergoglio, se dijo primer papa latinoamericano, primer papa jesuita. Para mí el dato fundamental es primer papa peronista. Allí hay, para mí, una clave fundamental. Yo lamentablemente no puedo, porque no estoy autorizado para hacerlo, dar cuenta de algunas cosas que tienen que ver con el Bergoglio de los años 70. Episodios que me han sido referidos directamente por personas que participaron y de los cuales no estoy autorizado a hablar públicamente. Pero en todo caso sí puedo decir que la conclusión personal que yo saco de todo eso es que me inhabilita a cualquier tipo de simpatía por ese señor. Cualquier tipo de simpatía, y no me refiero a los episodios públicos, esos que tienen que ver con Llorio y que los protegió o no los protegió, que hay un debate en torno a eso, sino con otros asuntos. Eso es lo que retrata la película. Eso es lo que retrata la película, con otros asuntos bastante más graves. Es decir, que yo creo que hay de entrada un gran malentendido respecto del personaje Jorge Bergoglio, y en el fondo lo que la película, me parece a mí, seguramente, además del hecho de ser una ficción, muestra, y que creo que es importante tener presente, es un ambiente que es el de la única monarquía absoluta que existe a la fecha en el continente europeo. Es una corte. Y creo que como tal conviene analizar también el fenómeno. Es decir, ¿qué es el Vaticano? Es una monarquía absoluta que tiene un funcionamiento de corte con cortesanos, algunos de ellos de siniestra memoria, el señor Sodano, para empezar, pero no es el único. No en balde se habla de vaticanólogos. ¿Qué es un vaticanólogo? Muchas veces son chantas. Cuando no lo son, es gente que se ocupa en analizar e investigar lo que ocurre dentro de ese microestado en esos términos también. Es decir, en términos de lo que implica un funcionamiento curial. No en balde se llama curia. Curial es referido a la corte. Es decir, las palabras también tienen una historia que es importante precisar. O sea que, insisto, sin haber visto la película, me interesa verla, más allá de todos los reparos, y yo a priori, tiendo, por lo que sé, a coincidir justamente con lo superficial que puede ser la caracterización, sin que haya en eso necesariamente una intención de hacerlo, sino que no se le puede, creo yo, reprochar a los medios de comunicación globales que hagan el trabajo como lo hacen, porque no lo hacen solo con Ratzinger, lo hacen con todo. Con todo. Y es lo que piensan. Y de manera tal que, para quien tenga interés en estos asuntos, yo sí, yo subrayo la recomendación, en la medida en que se tenga el tiempo, las ganas y la posibilidad, de tratar de leer más allá de lo que aparece, aunque sea el New York Times, sino en los propios documentos. Que son, en el caso de Ratzinger, y eso sí coincido, mucho más interesantes que cualquier otro documento que haya podido producir Bergoglio en su vida, si es que alguna vez produjo alguno. Bueno, una cosa que decía Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud 2011 en Madrid,
Dice, Benedicto es el primer papa que he podido leer sin bostezar. Referido también... Está reconocido como un gran teólogo, ¿no? Sí, y no solo un gran teólogo, sino un hombre de una profunda vida espiritual y además de una gran calidad también filosófica. No se olviden que es el único papa que se ha sentado a dialogar con un tipo como Habermas sobre la razón y la recuperación de la razón y la relación entre política, religión y Estado, y donde Ratzinger y Habermas llegan al acuerdo, me parece muy racional, de que si la religión quiere entrar en el debate público, tienen que entrar en las coordenadas de la razón. Porque justamente si yo voy a argumentar en el debate público desde dogmas religiosos, el debate es imposible, ¿no? Entonces yo tengo que entrar en un diálogo donde el otro me entienda, ¿no? Y donde yo puedo argumentar desde posturas filosóficas, antropológicas y éticas en un debate donde hay una diversidad de posiciones en una sociedad democrática sin que alguien tenga que imponer. Y de hecho, cuando él habla de esto, otra vez, en la Universidad de Ratisbon habla de la importancia de la razón y de no perder la razón en Occidente y recuperar los valores de la Ilustración, aunque no todos, pero algunas cosas son importantes. Justamente ahí le sacan una frase, una cita de Manuel el Paleólogo sobre el Islam y 4 días hablando de la cita sobre Mahoma y la espada. Y vos decís, y nadie prestó atención a algo fundamental con lo que crece el fundamentalismo hoy de todos los tipos y todos los tintes, ¿no? Porque siempre se le achican al Islam, pero hay fundamentalismo cristiano, católico, protestante, judío, de todos los colores, ¿no? De todos los colores. Entonces vos decís, bueno, y eso no tenía prensa. Entonces yo creo que capaz que pasa como pasó con el Código Da Vinci, que también era una novela de ficción que nada que ver con... pero que a veces llevó a la gente a interesarse y a leer, por lo menos, capaz, ¿no? A buscar un poquito más, a ver si algo de eso es cierto, ¿no? A veces puede servir como estímulo. Pero bueno, es cierto que un tipo como Ratzinger es un hombre para leerlo y no era un tipo televisivo, era muy tímido... mediáticamente no lo ayudaba nada, ¿no? Entonces, eso también creo que en la era de los medios lo perjudicó. Un apunte muy breve, Rafael, vos mencionabas a Sodano, hablamos de él fuera de micrófono, no sé si al aire lo llegamos a mencionar. No, lo mencioné. Creo que sí. Sí. Un personaje oscuro de los manejos políticos del Vaticano. Yo mencioné que justamente fue quien en realidad encubrió a Maciel y otros. Sí. Bien, le propongo hacer una breve pausa y pasamos al tema que Rafael mencionaba de la dictadura, de la iglesia en la dictadura, que ahí le pasamos la pelota a Nicolás, que es el experto. A las 11 el debate sigue acá fuera de micrófonos, la discusión. Tengo algunos mensajes de oyentes, por ejemplo, Roberto dice que Jonathan Pryce le falta hacer de Maradona para ser los 3 argentinos más importantes, dice. Sí. Bien, Carolina. Que no dijo de Gardel porque ahí me ofendo. Sí. Carolina que dice que la película, más allá de los muy buenos comentarios, la película vale la pena solo por las actuaciones de Pryce y Hopkins, que creo que en eso podemos estar de acuerdo. Bien, el tema que aparecía recién, que es un tema que quizá da para hacer una hora más, pero es el del rol de la iglesia, las iglesias más bien, en los procesos dictatoriales de la región. En la película aparece el papel de Francisco en Argentina, y también a veces sucede... Cuando era superior de los jesuitas. Claro, todavía no era cardenal. Y bueno, ahí cuenta cómo también por eso fue alejado, tuvo que alejar a una especie de monasterio, ¿no? Lejos de Buenos Aires, y ahí como que la película pinta como que ahí él cambia su visión del mundo y se vuelve un poco más progres, digámoslo, ¿no? Por lo menos ese es el relato de la película. Pero también a veces sucede que hay quienes consideran que, por lo menos yo he escuchado cánticos a veces en algunas manifestaciones que asocian el papel que la iglesia tuvo en Argentina como que en Uruguay fue igual, y no es tan así. De eso, Nicolás, vos sos el más apropiado para hablar. Bueno, creo que es claramente, como ustedes plantean, los dos papeles de la Iglesia Católica Uruguaya y Argentina y el vínculo con la dictadura es radicalmente o bien distinto, y eso se da gracias a la diferencia de un Estado laico y un Estado que sigue siendo confesional como el argentino, ¿no? O sea, un Estado en que Iglesia y Estado estaban unidos en su momento, mientras que en Uruguay hace 1000 años que se habían separado, ¿no? Sí, y en el caso de la Iglesia Católica Uruguaya, la autonomía del poder político de turno le permitió tener un papel mucho más crítico, más autónomo y con un montón de casos y situaciones donde hubo una denuncia al régimen dictatorial por parte de la Iglesia Católica Uruguaya, que también, al ser una institución débil comparada con la Iglesia Católica Argentina, digamos, y comparado a lo que es el catolicismo en otros países, tampoco pudo a veces incluso enfrentar al régimen, porque sería, digamos,
injusto decirlo porque no lo pudo hacer históricamente. Por ejemplo, tuvo que mandar al exilio a un obispo, el obispo Mendiarat, en Salto, también porque eso demostraba que la Iglesia Católica Uruguaya no tenía tanta fuerza como para poder proteger sus propios obispos, y ni que hablar que hubo persecución y cárcel de muchísimos sacerdotes, monjas y pastores también de otras iglesias protestantes. Pero el comparar con la Iglesia Católica Argentina, para lo único, digamos, que nos puede servir en este sentido es para ver las virtudes en un Estado laico, tanto las virtudes para la Iglesia o las religiones, y como para el Estado, porque también vemos en el caso de la política argentina, y lo que decías tú sobre el tema del peronismo, ¿no? O sea, hay que entender que el Papa Francisco es peronista, y entender el peronismo y la construcción de la identidad nacional católica, de la identidad nacional que está muy atravesada por el catolicismo en Argentina, y la disputa sobre a quién le pertenece ese ser nacional católico, es parte de tratar de entender el rol de la Iglesia Católica y la dictadura en Argentina, donde teníamos por un lado sacerdotes tercermundistas vinculados a la teología de la liberación, a la teología de la revolución, vinculados a los grupos armados, al ERP, al ejército revolucionario, a los montoneros. Teníamos un sector importante de la Iglesia Católica que principalmente estaban las bases, y también había algunos obispos como Angelelli, algunos sacerdotes asesinados como Mujica, que fueron víctimas del terrorismo de Estado, y tanto en la dictadura como en el tiempo anterior, previo al golpe de Estado. Entonces, saber que existió esa iglesia argentina, pero también existió en el lado opuesto el vicariato castrense, o sea, la capellanía militar, un discurso religioso, que eso es la gran diferencia, ¿no? Que decían no sacralizar el discurso político, ¿no? O sea, en Argentina se disputaban los discursos a favor y en contra de la dictadura en clave religiosa. O sea, había discursos para hablar del Cristo revolucionario, del Cristo obrero, y por otro lado del Cristo militar y la Virgen general, nuestra generala. Entonces, la argumentación a favor de la dictadura también tuvo un argumento que es católico, y que eso también estaba reflejado en la estructura como más gráfica del vicariato de la capellanía castrense, con Bonamín, que fue, digamos, la figura más destacada, y también otros obispos que estuvieron, complacientes, cercanos y favorables al golpe de Estado primero, y luego a la permanencia de la dictadura. De Francisco Bergoglio puntualmente, ¿tú investigaste su rol? Bueno, de Bergoglio, digamos, lo que sabemos y que está relatado en algunos libros de investigadores sobre la dictadura argentina es el caso más famoso de Llorio y Jalix, donde, claramente, Llorio entiendo que murió en Uruguay incluso, o sea, él terminó sus años sin perdonar a Bergoglio, sin perdonar luego a Francisco, pero Jalix sí se reconcilia. Yo creo que el papel de Bergoglio, hasta donde yo puedo comprenderlo con la información que tengo, fue como un papel de entremedio. O sea, no fue, obviamente no fue un colaborador, pero tampoco fue un teólogo de la liberación, o un teólogo o un sacerdote que estuvo en las luchas populares con esa visión teológica, porque una confusión que capaz Miguel la puede ayudar también a aclarar, es que a veces se dice que Bergoglio y ahora Francisco es de la teología de la liberación. Pero Bergoglio no era de la teología de la liberación, era de otra teología que se llama la teología del pueblo, o la teología de la cultura, que se había depurado del marxismo, por decirlo de una manera, y veían en el pueblo y en la nación y en el sentimiento popular religioso el sujeto de diálogo con la política y con la religión. En ese sentimiento de unidad nacional que también el peronismo tanto apeló, y la teología de Bergoglio apeló y apela. Entonces, lo que plantea la película en términos del relato es correcto, en el sentido que, relata Francisco en su confesión que está triste porque Llorio nunca lo perdonó y con Jalix se pudo reconciliar, pero todavía su postura es muy controversial. Y algunos vieron que por lo menos Bergoglio no se jugó lo suficiente, como que no usó todo su poder como mayor de los jesuitas, como principal de los jesuitas, para salvar más personas o salvar más vidas. Efectivamente, hay muchos relatos que dicen que ayudó a la salida al exilio y protegió a algunas personas, y otros
también hay que entender también la situación de persecución que vivieron todos estos sacerdotes, monjas y laicos católicos argentinos que estaban con una postura, digamos, de revolucionaria y de transformación social, fueron perseguidos y torturados, y bueno, lo mismo que en Uruguay, pero creo que cuantitativamente y exhaustivamente de una forma posiblemente más cruenta todavía. Entonces, el personaje que plantea la película, yo creo que es romántico en el sentido de que está un poco romántica su visión, porque lo muestran, bueno, como de alguna manera casi como un personaje de tipo revolucionario en las villas y esto. Y bueno, yo creo que ahí creo que no da una visión justa con la situación de la Iglesia Católica Argentina y la dictadura, porque no dice nada la película sobre la Iglesia cómplice o los sectores cómplices de la Iglesia Católica Argentina a la dictadura. Nicolás, me gustaría hacerte una pregunta. Sí. Porque en realidad la película lo que plantea es que, siendo el superior de los jesuitas, su política era defender a la congregación, y de alguna forma esa fue muchas veces la política de la Iglesia, ¿no? Se ha hablado de Pío XII, por ejemplo, que más allá que sotoboche tenía y admitía que muchos de sus sacerdotes ayudaran, y vaya si lo hicieron en nuestro país, y fueron por tanto perseguidos, la jerarquía no podía manifestarse ni a favor ni en contra, más allá que en este caso además apareció una relación conflictiva, por lo menos discutible, con uno de los capos de la dictadura, ¿no?, de Argentina. Claro, yo creo que es correcto decir que Bergoglio defendió la institucionalidad de los jesuitas en Argentina. Defendió la institución. O sea, lo que él le dice a los sacerdotes que muestran la película es que cumplan el mandato de, digamos, que acaten la orden, porque está protegiendo a los jesuitas. O sea, creo que en ese sentido es justo decir, bueno, sí, Bergoglio defendió la institucionalidad, y bueno, y quizás algunos hubiesen preferido que más que defender la institucionalidad se jugara. Pero bueno, eso para mí la película deja en claro que él defiende la institucionalidad de los jesuitas en Argentina y que usa sus vínculos con el poder para salvar o para mediar o para informar dentro de un margen que él consideró el que era prudente hacer. Otros obispos, y porque la Conferencia Episcopal Argentina nunca iba a lograr hacer una condena a la dictadura argentina, porque había obispos, y bueno, y mucha más cantidad de obispos, ¿no?, que en nuestro país, había obispos muy favorables a los militares y con muchos vínculos y una visión de que los militares iban a salvar la patria del comunismo, y una visión muy anticomunista que era muy fuerte en esa época, y otros obispos que eran considerados rojos, bueno, y fueron hasta, bueno, como el caso de Angelelli, como el más paradigmático, que fueron mártires, entonces, en esa comprensión. Entonces, yo creo que la conferencia, digamos, la Iglesia Católica Argentina nunca, y hasta hoy en día no es un todo homogéneo, como lo no es ninguna conferencia episcopal, y creo que Bergoglio se movió en una actitud más del medio, más de tipo prudente, y no deberíamos caer en confundir ni que estuvo cómplice, ni que estuvo no estuvo del lado de los sacerdotes revolucionarios, por poner esa caricatura, digamos, de alguna forma. Porque la nueva lectura de Francisco y las nuevas, porque hay que diferenciar ahí, yo creo que lo que a veces no hacemos suficientemente es marcar la diferencia del actor político Bergoglio del actor político Francisco, porque si lo llevamos a otros temas como género, salud sexual, vínculo, como con temas como diversidad sexual y esto, bueno, yo tengo que decir que lo que yo recuerdo de las posturas de Bergoglio no son las mismas posturas que Francisco, son posturas diferentes, y bueno, ahí podemos hacer dos lecturas, o son dos roles políticos diferentes que claramente lo son, y también pueden haber transformaciones de las personas a nivel teológico, ¿no? Cambios, como la película habla de que él se fue cambiando su pensamiento, y bueno, eso también es humano y puede pasar en las personas, ¿no? Rafael. Sí, es extraordinariamente interesante, y me parece a mí importante todo lo que acaba de decir Nicolás. En primer lugar, porque yo tengo para mí que la religión es política y debe ser analizada en esos términos globalmente. En segundo lugar, el episodio con estos dos sacerdotes jesuitas, con Llorio y Jálix. Llorio murió efectivamente en Uruguay en el año 2000, si recuerdo bien, sin haberse reconciliado ni él ni su familia, y hubo un juicio en el cual Bergoglio fue llamado, y al final, después de mucha tergiversación, tuvo que ir a declarar por ese caso. Cuando Jálix se reconcilia, usa una frase muy
digamos, significativa, cuya interpretación yo dejo a los especialistas en la Compañía de Jesús, que es: me veo obligado a. Cada quien interpretará. Ahora bien, me parece importante, y esto es de pública notoriedad, me parece importante recordar que Jorge Bergoglio fue militante de uno de los grupúsculos coordinación, no me acuerdo el nombre exacto, que orbitaba en torno al movimiento peronista llamado Guardia de Hierro, en los años 60 y 70. ¿Qué es la Guardia de Hierro? Es uno de los principales movimientos de la ultraderecha peronista, inspirado en el fascismo rumano de fines de los años 20, en nombre, la Garda de Fer, y en uniforme. La única diferencia es que en la banda que les cubría el pecho en el uniforme a la Guardia de Hierro peronista, el texto era otro y decía Perón o muerte. No estoy diciendo que el señor Bergoglio octogenario de hoy sea el mismo que en sus años mozos militaba en grupos de esa naturaleza. Ahora bien, me parece que es un antecedente que no debería ser omitido a la hora de considerar la globalidad del asunto. Por lo demás, en términos generales, a mí me llama poderosamente la atención, más allá del caso de Bergoglio, cuando se considera que ha tenido actitudes o comportamientos o discursos progresistas o progre, porque allí me parece que interviene una confusión mayúscula que abarca a la totalidad del peronismo. Es decir, yo jamás podré entender cómo alguien puede considerar que el peronismo se parece a algo progresista. Pero, en fin, esa es otra discusión. Escribiste una columna sobre eso Escribí una columna hace muy poquito, efectivamente. Pero en términos generales, y más allá de las cosas que, insisto, no puedo entrar a considerar públicamente, hay elementos que no, quiero decir, que no son ni revelaciones periodísticas, ni especulaciones, ni interpretaciones, sino datos que tienen que ver con la trayectoria de un individuo con una militancia reconocida, pública, que no me parecen tampoco indiferentes a la hora de digamos, percibir no solamente el asunto desde el punto de vista religioso, sino a su vez de cómo gobierna. Se habla de gobernanza últimamente. ¿Cuál es la gobernanza de Bergoglio? Analizar la gobernanza vaticana de Bergoglio implica introducir, me parece a mí, como categoría analítica, la cultura peronista. Y creo que se esclarece un montón de cosas si se hace de ese modo. Bien, se nos fue el tiempo. Yo quería hacer un último bloque, o sea, un último capítulo, digamos, de la entrevista con algo que Nicolás mencionaba al principio, que era eso de las posturas que Francisco ponía, parecía al principio que iba a ser como un poco más reformista, un poco más progre, ¿no? Por ejemplo, en su visión de la homosexualidad, me acuerdo una especie de discurso Sí. que da como en un avión, ¿no? Tengo ese recuerdo. Sí. Y también de eso me agarro cuando vos, por Miguel, que íbamos a hacer esta entrevista, hablabas del catolicismo del siglo XXI. Y creo que está vinculado. Entonces les pido sobre todo a ustedes dos, porque Rafael capaz que pueda apuntar algo más, pero desde afuera, qué les parece en ese sentido, si efectivamente hay una corriente reformista en la Iglesia y si Francisco lo está llevando a cabo. Mira, posturas de intentos de reforma o de cambios en estos temas de moral y demás, sí hay, pero en sectores, por ejemplo, yo qué sé, los obispos alemanes han tenido pronunciamientos bastante fuertes. Hay grupos muy conservadores dentro de la Iglesia que a veces parece que quieren volver al siglo XIX. Vos decías preconciliario, o sea, pre-concilio Vaticano. Nico, ¿no? Eso decía Nicolás. Pero yo lo que quiero decir, y me parece importante, es que con el caso de la figura de los papas, tanto Benedicto como Francisco, si bien hay una diferencia en el estilo, en la manera, en la personalidad, en sus visiones del mundo, capaz, o políticas, en sus propias historias, pero en cuanto a la doctrina específicamente católica, la doctrina que más hay que distinguir, que es otra cosa que se confunde. Una cosa es la doctrina de fe, que es lo que está en el credo, que es lo que los católicos creen, por ejemplo, que Jesucristo resucitó, que son cuestiones de otro orden, de tipo religioso, sobrenatural. Dogmáticas. Sí, son dogmas de fe que no le afectan, digamos, en los temas, en el terreno, digamos, más social y político. Ahí donde son los temas éticos, donde son los temas morales, no hay dogmas en la Iglesia. Que es una cosa importante, clara. Parece que dicen, no, porque, por ejemplo, hoy hablamos del dogma del celibato. No es un dogma, es una costumbre, es una normativa que puede cambiar. Es decir, una cosa son los dogmas de fe, que son cuestiones que atañen al que cree en eso. Y por lo tanto, por ejemplo, si un católico deja de creer en la resurrección y pasa a creer en la reencarnación, dejaría de ser católico. Pero para el que no está dentro del ámbito religioso católico, eso son cosas mitológicas que no le afectan. A eso voy. Pero en los temas morales,
no hay dogmas. Lo que hay es una postura antropológica y ética del cristianismo a lo largo de los siglos, que también ha ido evolucionando con el avance de la ciencia, de la psicología, de la propia filosofía, que ha influido en la teología permanentemente. Entonces, dicho esto, ¿por qué te lo digo? Porque no hay cambio en la postura doctrinal sobre estos temas. Lo que la gente a veces le llama la atención son cosas que son mediáticas. Por ejemplo, Francisco dijo en un avión, le preguntaron por la homosexualidad y dijo: ¿yo quién soy para juzgar a alguien? No dijo nada de la doctrina, lo que dijo: yo no juzgo a nadie, pero lo cierto es que Benedicto tampoco. Y lo cierto es que Benedicto, siendo Ratzinger, sacó un documento en el año 94 que habla sobre la homosexualidad, sobre los homosexuales dentro de la iglesia, no discriminar, el tema de acompañar al sufrimiento, bla, bla. Hay monjas dedicadas con congregaciones enteras a acompañar población trans, y esto es antes de Francisco, porque eso es doctrina de la iglesia, querer, amar, ayudar al débil, acompañarlo. Otra cosa, no juzgar, es doctrina. No juzgar, es doctrina del Evangelio. Claro. Ahora, otra cosa es la praxis concreta. Otra cosa es que vos podés encontrarte un obispo, como has escuchado alguna normal en Brasil una vez, hablando de una niña de 7 años, no sé qué, o no, 10, que había quedado embarazada, y salir a decir como que poco más era una criminal. Sí. Bueno, cosas así que vos decís, bueno, pero este señor, ¿de dónde lo sacaron? Entonces, otra cosa es, por eso digo, una cosa es la doctrina, que no ha cambiado en ese sentido. Lo que cambian son los acentos pastorales, y que eso puede sonar muchas veces acercar más. Y esto es lo que a mucha gente le ha impactado. Ha notado como una mayor cercanía. Claro, a mí esa cercanía yo la experimenté leyendo a Ratzinger en los años 90. Lo que pasa es que para el que está fuera, no se entera, si no es por la televisión, de una frase linda del Papa. Y eso parecería un giro que en realidad no lo es tanto. Sí, Francisco ha tenido de repente cambios más importantes en cuanto a la reforma de la estructura de la curia, que y no comunicación. Y la comunicación, claro, pero que no es menos pero importante. Pero ahí hay temas de cualidad. Juan Pablo II era actor, un polaco, que era un escenario solo él, ¿no? Claro. Entonces, bueno, después viene un alemán tímido, y ahora viene un señor que tiene también sus dotes de comunicación. Que es argentino, y ahí que no lo reflejaba tanto cuando era obispo, parecía mucho más duro, ¿no? Pero de Papa le apareció una sonrisa increíble y una capacidad de comunicación y un montón de gestos que impactan a la gente. Entonces, en esto, ¿qué quiero decir? Sencillamente, una cosa es el pensamiento y otra cosa son los gestos. Y claro, en el mundo de hoy, donde ya no es como en el mundo de los griegos, ¿no? Que apariencia y realidad hay que distinguir, hoy parece que lo aparente es lo real, ¿no? Entonces, bueno, ahí la tenemos... comunicación es fundamental. Y justamente la gente lo que ve es lo que es real. Bien, entonces, perdón porque perdón. Nos repasamos de tiempo. Yo pongo play y se me va. Nicolás, se te había cortado la llamada. Lo que le pedía era un último apunte sobre lo que vos has comentado al principio, de si había habido si hay una corriente reformista en Francisco, digamos, muy brevemente, pues ya nos pasamos de tiempo. También, solo un apunte muy concreto, con un ejemplo concreto. Hace pocas semanas el Sínodo de Obispos Católicos Alemanes discutió temas como familia, celibato, el tema, ni que hablar de los abusos sexuales, y ha tenido posturas muy aperturistas y muy de cambio. Francisco por lo menos lo permitió. Quizás en otros momentos, ni que hablar con Juan Pablo II, en otros momentos no se hubiese ni permitido esas discusiones que por más que no cambian la doctrina, sí cambian cosas importantes que tienen que ver con los acentos pastorales y con la vida de la Iglesia y la vida de los seres humanos católicos e incluso no católicos. Yo creo que Francisco está abriendo posibilidades de discusión a temas que antes no estaban dando, y la está promoviendo de alguna manera, ya el hecho de permitirlas y que permitirlas a altos niveles de la jerarquía, y que eso también encuentra en la Iglesia Católica sus opositores y sus detractores, porque bueno, conviven dentro de la Iglesia Católica, que quiere decir al fin de cuentas universal, una diversidad de posturas, que también creo que por una discusión que me perdí en un momento, que a veces cerramos mucho de un esquema uruguayo de calificarlas de izquierda o de derechas, o de progresistas o no progresistas, porque tiene que ver con otras lógicas que son de tipo teológicas que exceden a las categorías izquierda y derecha claramente. Así que yo creo que, digamos, que la película, si fuéramos a jugar por la narrativa que la película quiere construir, se quiere apuntar hacia que la Iglesia Católica efectivamente logre hacer estas discusiones y estos cambios. Veremos si es una de las instituciones más antiguas de la cultura occidental y cristiana, si las logra hacer. Eso lo estaremos por ver. Así que bueno, creo que vale la pena ver la película, vale tanto por la actuación como por las discusiones que plantea a nivel religioso y geopolítico.
Rafael, un último apunte. Sí, dos frases. La primera es no sobre las reformas o no o cuáles dentro de la Iglesia Católica, sino que hemos estado hablando en este rato, naturalmente, acerca del catolicismo, porque el punto de arranque fue esta película. Pero si hablamos de religión en términos más generales, habría que ver a qué aludimos cuando hablamos de religión. Si religión es un concepto que me parece que no hay que extrapolar demasiado, que corresponde a cierto tipo de metafísicas, pero no cualquiera de ellas. El budismo no es una religión, por poner un ejemplo. Si hablamos de religión, a mí me gusta distinguir, muy gruesa la distinción, pero visto desde la luna creo que, o sea, a gran escala, creo que puede ser útil, entre las religiones que están vivas y aquellas que no. Para mí una religión que está viva es aquella que convierte a gran escala. A mi juicio hay dos hoy en el mundo, son el Islam y los evangélicos. Estaría bueno también tratar de, y esto por supuesto en escalas de larga duración, considerar en esos términos al catolicismo en relación con otras corrientes religiosas pertenecientes a las religiones monoteístas reveladas del libro, básicamente, que son los distintos cristianismos, el Islam y el judaísmo. Allí hay, no para ahora obviamente, otro programa. Pero hay otro programa que me parece que allí hay una perspectiva que podría ser también interesante introducir. Muchísimas gracias Rafael Mandresi, Miguel Pastorino, Nicolás Iglesias por estos minutos aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes.